Ministerio de Gobernación. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra señal. Nuevamente gracias a todos aquellos que desde Canadá, Estados Unidos, Suecia, Australia, Holanda, España, Italia, nos escriben. ¿Y qué le vamos a hacer si nos escriben, verdad? Y les saludamos y les deseamos siempre bienestar en ese país tanto salvadoreño. Ayer me escribía don Ricardo Viana desde Australia y me decía, yo lo veo perfectamente aquí en Australia. Me gusta el balance que le da a las entrevistas. Estaba viendo la entrevista que tuvimos ayer. Un saludo muy especial, don Ricardo Viana, hasta Australia. Hasta allá nos estaba viendo y qué bueno pues que los salvadoreños quieran estar informados. Esta mañana de jueves vamos a platicar con un buen amigo, nuestro amigo de la casa, Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, que está conmigo. Voy a aprovechar a Paul para que me cuente algunas cosas, cómo está viendo el país en el tema económico también. Vamos a aprovechar la oportunidad de tener a un funcionario del gobierno con nosotros, nuestro amigo sobre todo, Paul Steiner. Gracias, Paul, por compartir con nosotros. Mil gracias a ti, Julio. Un placer estar con todos ustedes. Qué gusto, me encanta estar aquí en tu set. Es un programa que pues realmente no tiene rivales en términos de lo que uno puede decir. No hay nada de censura. Me encanta. Gracias. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Mira, Paul, estábamos viendo noticias de ayer sobre el tema de las aprobaciones, esto del Fomilenio. Tal vez nos podés orientar, porque a veces uno lee por encimita las cosas, ¿verdad? ¿Qué es esto de la aprobación del Fomilenio? ¿El gobierno se siente que realmente no le fue bien porque no se aprobó todo el dinero? Los diputados dicen que se aprobó lo que debía aprobarse. Hay noticias circulando sobre que no se le dio porque el gobierno no cumplió con cuestiones de transparencia, dicen, algunos están haciendo circular cosas en redes sociales. Tal vez nos puedes contar, Paul, ¿qué es lo que pasó con esto de estos préstamos de 250 millones del Fomilenio? Bueno, yo creo que primero es importante recalcar que no estamos hablando de 250 millones, estamos hablando de 550 millones. Esos 550 millones son dos préstamos del BID de 250 cada uno y el otro que no me recuerdo de quién es por 50 millones. El tema es que eso fue presentado a la Asamblea Legislativa luego de que la Asamblea aprobó que el Ministerio de Hacienda fuera a buscar 2.000 millones de dólares para apoyar la economía y para cubrir el déficit causado por la caída de ingresos. Esos 2.000 millones de dólares básicamente requieren que el Ejecutivo salga a buscar préstamos. Encontraron en el BID dos préstamos de 250 millones a extremadamente bajos intereses, 2%, un poquito más de 2%, creo que es 2.11. Uno de 250 millones y el otro de 250 millones. Pero había uno de 250 millones que ya estaba preaprobado y estaba a punto de perderse. Se recordarán todos el debacle del 31 de julio, cuando la Asamblea Legislativa dejó perderse ese préstamo de 250 millones el viernes 31 de julio y solo fue gracias al ministro de Trabajo que logró sentar a Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, a hablar con el BID por teléfono en Estados Unidos para que le dieran 2 días más de gracia y pudieran en ese momento aprobar esos préstamos para que ya el lunes ya amaneciera como ratificado el préstamo. Recuérdense que la Asamblea requiere 3 aprobaciones. La primera es la aprobación para ir a buscar el dinero, la segunda es la ratificación del dinero y la tercera es la asignación de ese dinero ya a un presupuesto, al presupuesto de la nación. Bueno, resulta que en ese momento los 250 millones originales
eran parte de los 550 millones que necesitaban ratificarse. Solo ratificaron 250 millones y lo hicieron al último minuto, pero a puro pelito que no lo perdimos. Ahí iba dentro 55 millones, si no estoy incorrecto, para el primer pago del subsidio a la planilla de los empleados, promesa del presidente Bukele, que en agosto iba a ser el primer pago. Ese dinero estaba destinado para hacer eso, 55 millones de ahí. Luego habían 40 millones para el Ministerio de Agricultura, habían 30 millones para el Hospital El Salvador, habían, si no mal recuerdo, 18 millones para reactivación económica y también estaban, creo que eran 12 millones para el primer pago de los veteranos de guerra y había un fondo de 75 millones que era la comisión esta que le metió la Asamblea Legislativa, los 2.000 millones, que era el 30% del dinero para las municipalidades. La Asamblea no quiso aceptar esa división de dinero y se recordarán que durante la semana de agosto ahí andaban pidiendo 5 millones, condicionando ciertas cosas para 5 millones para la alcaldía de San Salvador. Totalmente fumado y fuera de la manga. Eso no se pudo aprobar y han estado con este dime que te diré ya más de mes y medio para llegar al punto que ayer en la Asamblea Legislativa era el último día que se podía aprobar los 85 millones de Fomilenio 2, porque si no, Fomilenio para, los Estados Unidos se retira y queda el gobierno con la contrapartida, que eran los 85 millones, que tenía que cubrir ese dinero, lo comprometió Sánchez Serén en el 2015. Creo que es importante reconocer que tenemos un quinquenio entero que nunca aflojaron ese dinero. Ese dinero debió haber sido aflojado en ese entonces. Un compromiso de país. Ahora tenemos la situación que cambiamos de administración del Ejecutivo, no había dinero asignado para eso, entonces de un lugar tiene que salir y eso tiene que salir obviamente ya sea de ingresos del Ejecutivo y como ya sabemos que la pandemia nos ha mutilado todos los ingresos del Ejecutivo en impuestos y cosas así, tiene que salir de un préstamo. Ese préstamo no lo quisieron ratificar de esa manera y solo aprobaron 55 millones. ¿Qué es lo que abarca esos 55 millones? Es la contrapartida, es la parte que el país tiene que pagar de todos los proyectos de Fomilenio. Los proyectos de Fomilenio son cientos de millones, pero la parte que El Salvador tiene que pagar, o sea, es como cuando sacas un préstamo, ¿verdad? Tú pagas el 20% y el banco te presta el otro 80%. En este caso no es reembolsable, entonces los Estados Unidos nos da 200 y ficha millones de dólares y nosotros tenemos que poner 85. Pero hemos incumplido. Y aún con la ratificación, con la asignación de fondos ayer, solo hay 55. ¿Dónde vienen los otros 30? Faltan 30 más para eso. Y encima de eso, no aprobaron, no asignaron a presupuesto los 40 millones de Ministerio de Agricultura, ni los 30 millones para el Hospital El Salvador, ni los 18 millones para ratificación. Se inventaron subir la partida de veteranos de guerra a 50 y pico millones, que solo 12 se necesitaban inicialmente, y también dejaron fuera cualquier otra cosa para el pago de subsidio a las micro y pequeñas empresas. Micro y pequeñas y medianas empresas están ahorita en desesperada situación de liquidez o de iliquidez, porque no tienen el dinero para cubrir sus obligaciones que pasaron pagando durante la cuarentena. Ahora, y ese alivio del subsidio iba a ser clave, pero ahora tenemos otra cosa. En esos 197 millones que asignaron a presupuesto, iba los 75 millones, el 30% de los 250 para las municipalidades. O sea, ¿qué significa eso? Están apoyando su campaña. Queda sumamente claro. Están apoyando a las municipalidades porque ellos son FMLN y Arena, son los dos partidos que tienen la mayoría de las alcaldías y en base a eso están garantizando que los alcaldes puedan ir a hacer campaña para los diputados
y las alcaldías. Esto ya es un abuso, una bofetada a la ciudadanía. Primero, incumplir un contrato de país que realmente, mis respetos a Fomilenio, la paciencia que ellos han tenido, el compromiso que ellos han demostrado con El Salvador es mucho mayor que lo que están demostrando los diputados. ¿Traerá repercusiones esto, Paul? Por supuesto, pero repercusiones fuertes. Estamos ahorita tratando de negociar un tercer Fomilenio. Y van a decir, bueno, si estos no pagan su parte, ¿por qué les vamos a dar más dinero? Una pregunta obvia, ¿verdad? Y la otra cosa es, todos los contratistas, toda la gente que esté ejecutando contratos, ¿con qué se les va a pagar? Esos 85 millones eran para pagar eso. O sea, yo puedo ahorita ver un montón de demandas al Estado por incumplimiento de pago. Entonces, todo esto es causado por una Asamblea Legislativa empecinada en bloquear al presidente Bukele en todo lo que hace. Pero mira, Paul, para entenderlo, tú decías que inclusive ni en la presidencia de Sánchez Serén se activaron estos dineros. Sánchez Serén fue el que se comprometió a ese dinero. Uh-huh. ¿Y no a él le llegó el dinero? No, nunca provisionaron ese dinero para tenerlo listo para pagar la contrapartida. 5 años que dieron, bueno, se lo vamos a dejar. Pero el dinero, digamos, de los Estados Unidos en el Fomilenio vino. Fomilenio vino, gastó su dinero y cumplió. Bueno, ellos cumplieron. El mismo gobierno de Sánchez Serén no logró ejecutar la gran mayoría de los proyectos. Entonces, aceleró la ejecución de los proyectos bajo Nayib Bukele. Y es gracias a eso que llegó a ese feliz término este año. Pero el punto es, ya terminó. El dinero de Fomilenio ya se acabó de parte de los Estados Unidos, porque ahora le toca a El Salvador pagar. Y decías tú que son 85. Son 85. Y solo se aprobaron 55. Asignaron 55. Vamos a ver de dónde vienen los otros 30. Porque no quieren hablar de ratificar los otros 250 millones y los otros 50 millones. Todavía queda en esa cuenta, y esto es lo más triste de todo. Esos 250 millones han estado en una cuenta de banco desde el 1 de agosto, esperando ser asignados a presupuesto. O sea, pongámonos a pensar, sus hijos se están quejando que no tienen que comer, no está pagando su luz y agua, no está pagando su casa, pero al mismo tiempo usted tiene ahí $250 sentados en una cuenta de banco y no lo está usando por estar empecinado en no querer usarlo. Ese es el equivalente. Tener la necesidad, tener el dinero y no querer usar el dinero para cumplir la necesidad. Y eso es donde tenemos básicamente un impasse terrible con el yugo que los partidos políticos, especialmente Arena, FMLN y PDC, tienen sobre la Asamblea Legislativa. Primero, es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si tú abres el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, te das cuenta que todo el poder se lo dan a los grupos parlamentarios. Pero hay un artículo de la Constitución bien claro, que el diputado no obedece un mandato otro que el que le dio el pueblo salvadoreño. Entonces, el poder no debería estar en los grupos parlamentarios, el poder debería de ser directo a cada diputado. Te doy un ejemplo, las bancadas. El dinero no se lo dan, los $12,000 que cada diputado tiene para contratar a sus asesores de asesores de asesores. Eso no se lo dan al diputado, se lo dan a la fracción. La fracción decide cuánto le dan a cada diputado. Y hay mucho conocimiento y mucha aceptación de que muchas fracciones no solo le dan una porción al diputado. Juan Valiente, ¿te recuerdas cuando estaba desglosando todo esto? Él decía, no, es que a mí me dan 6,000, me tocan 12. Los otros 6 se los queda Arena. O sea, perdón, pero la Asamblea Legislativa no está para financiar partidos políticos. Y este es un problema serio, es una inconstitucionalidad grave. Pero nadie nunca ha presentado una inconstitucionalidad contra el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Dónde están los constitucionalistas hoy?
Esa gente que se rasga las vestiduras y diciendo que ellos están ahí para defender la Constitución y andan metiendo demandas de inconstitucionalidad todos los días. ¿Dónde están cuando los atropellos son por parte de Arena, FMLN y PDC? Esa es una pregunta que tenemos que preguntarnos. Claro, voy a hacer una pausa, Paul. Mira, tú nos viniste a contar acá que dentro de todas las disposiciones económicas del medio de la pandemia, el presidente estableció, por ejemplo, un subsidio a las pequeñas y a las medianas empresas. Ayer platicábamos acá con Rafael Lemus, economista de Arena, y yo le planteaba a él más bien el tema de el ahogamiento que han tenido las micros, las medianas y las pequeñas empresas. Y siguen teniéndolo. Y tú nos ilustraste mucho sobre, digamos, cómo la estaban pasando, ¿verdad? Cómo la estaban pasando en medio de la pandemia. Se habló tanto de los dineros. A mí me han llamado, me han escrito microempresarios, pequeños empresarios, me dicen, mira, al final no nos dieron el dinero para poder hacer esto. Estamos estancados. De eso quiero que nos contés, Paul, porque al final las culpas van a ir para ustedes. Es decir, el gobierno no nos dio el dinero para poder pagar planillas, nos dijeron que nos iban a dar dinero para poder O por lo menos esa es la intención de Arena, FMLN y PDC. Claro, claro. Yo quiero que me aclares eso, Paul, porque la gente sigue estando ahí. Las empresas siguen estando ahí. Yo le ponía el ejemplo al economista Rafael Lemus ayer de un amigo que me escribió y me dijo, yo pude pagar 2 meses planilla, inclusive arriesgando la comida de mi familia, me dice, porque era un pequeño empresario, tenía 10 personas a su cargo, pero me dice, ya no pude. Entonces yo lo solté y le dije, mire, ya no puedo. ¿Qué ha pasado con esto? Te quiero preguntar, porque tú eres el encargado del gobierno para ver el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, Paul. ¿Qué ha pasado? ¿Esta gente se va a recuperar de la situación que le ha dejado la pandemia? Eso le pregunto a mi invitado, nuestro buen amigo Paul Steiner, que está conmigo esta mañana de jueves. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Aquí aparece, por ejemplo, lo que te decía Paul, la economista Merlin Barrera está publicando y dice, el MCC, que es el Corporación de Retos del Milenio, dice, no se prorrogó el periodo de ejecución de Fomilenio, no se superaron evaluaciones de transparencia y fortalecimiento de la democracia, no fue por falta de contrapartida presupuestaria. Y entonces aparece la copia, la captura de la pantalla, dice, sin embargo, trascendió que Tomás Kelly de la oficina de la Corporación Retos del Milenio, MCC, por sus siglas en inglés, oficializó este día que no se prorroga la cooperación de esa institución de Estados Unidos con El Salvador, luego de que no se superarán evaluaciones de transparencia y fortalecimiento de la democracia, que son 2 de los parámetros de evaluación con mayor ponderación por parte de la Corporación Retos del Milenio. Por suerte, el señor Kelly no es quien decide, es el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, creo que lo importante aquí es que reconozcamos que esa medición de falta de transparencia no viene solo de este gobierno, viene de todo el quinquenio pasado también. Entonces, tenemos que reconocer esa situación. La mala medición de transparencia comenzó hace 5 años, 6 años. Entonces, ahí es donde el MCC
toma un vistazo. Si se recordarán, casi cada año el MSC publica los puntos donde cumplimos y no cumplimos con los requisitos de transparencia, anticorrupción, etcétera, y lo fallamos en cada año del gobierno de Nos han venido evaluando mal. Desde que comenzó el gobierno de Sánchez Serén, hemos tenido faltas graves de incumplimiento de cada año. Entonces, creo que es importante reconocer que esta gripe no la hemos tenido desde solo un año. Esto ha sido un problema que hemos tenido ya por varios años. Ahora, es importante reconocer también que esa contrapartida del Fomilenio es la obligación del Salvador. O sea, esto es un tema de honor, un tema de cómo nos van a ver allá afuera en el mundo. O sea, decís que te vas a comprometer a pagar una proporción pequeña de un monto multimillonario y no la pagás. O sea, es como decir, quiero esta casa de $100,000, yo voy a pagar los 20,000, el banco te presta los otros 80 y no pagas tus 20,000. Eso ya es casi una estafa. ¿Y qué significa eso? Nos van a ver como vivianes a nivel internacional. Y eso me duele, eso me da una indignación tremenda. Pero creo que es importante también comenzar a acatar de las preguntas que tú estabas haciendo antes de que fuimos a la pausa. El hecho de que esta asignación de 197 millones de dólares es algo que la Asamblea Legislativa no tiene el derecho de decidir cuánto le dan a quién. Eso está en el artículo 226 de la Constitución, sumamente claro. Quien decide cómo se gasta un presupuesto es el Ejecutivo, es Hacienda. Hacienda presenta el presupuesto. La Asamblea Legislativa no puede decir le vamos a subir aquí, le vamos a bajar allá. No, lo único que puede decir es sí o no. Digamos, pero te aprueba un monto. Te aprueba la propuesta que le llevas. O sea, el presupuesto, la iniciativa de ley de presupuesto, sea ordinario o extraordinario, es del Ejecutivo. No hay nadie más que esté operando el gobierno. Entonces, el Ministerio de Hacienda, a través de su iniciativa de ley, lleva la ley de presupuesto, ya sea ordinario o extraordinario, y le dice, Asamblea Legislativa, por favor, apruébeme esto. La Asamblea no te puede decir, no, mira, subile aquí, bájale allá. No está dentro de sus atribuciones. Y esto es otra cosa que yo no entiendo. ¿Dónde está la moral de esta gente cuando, bueno, ni siquiera pueden reconocer que estamos en una emergencia? La otra pregunta que me hiciste sobre el tema del FIDEMIPE, el fideicomiso de Bandesal, esto se identificó como una necesidad. Probablemente creo que ya teníamos 2 semanas de estar con el coronavirus ya comenzando. Ya Bandesal, el Ministerio de Economía y otros ya se estaban sentando para diseñar cómo iban a financiar la recuperación de esta gente, sabiendo que el problema más grande iba a ser falta de liquidez. Entonces diseñaron un fideicomiso de $600 millones, dentro de los cuales iba a ser una proporción, 140 millones, para el pago de 2 meses de subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas, subsidio a planilla. La mitad de la planilla de 2 meses iba a darse 1 mes, 2 meses seguidos, y habían 360 millones de préstamos para ayudarles con capital de trabajo, y habían 100 millones dedicados a el sector informal. La Asamblea Legislativa aprobó eso. Es más, la misma ley del fideicomiso, ellos la decretaron, la aprobaron. Eso estaba dentro de los 1.000 millones últimos. 1.000 millones últimos, correcto. Y ahí estaban $1.000 millones, 600 de fideicomiso, 100 creo que eran 100, ya se me confunden los números, pero creo que eran 100 para el retorno del IVA a los exportadores, y el resto era para pagar proveedores del Estado. Entonces,
el presidente reconoció un par de meses seguidos, o después de eso, cuando ya la Asamblea había aprobado el fideicomiso y los $1.000 millones, reconoció el presidente Bukele que la liquidez iba a ser mayor la necesidad para subsidios a la planilla y cambió de 2 a 4 pagos de subsidio de planilla. Eso era la mejor decisión que podías tomar, porque la solución no era enjaranarse más, la solución era apoyar la liquidez de las empresas que habían gastado todas sus reservas pagando los sueldos de gente que no estaba trabajando. Entonces, esa parte subió a 280 millones, se le restaron a los préstamos lo equivalente para que se pudiera, y se mantuvo el techo de 600 millones. Y eso ahorita no tiene financiamiento. Pero allí, digamos, la Asamblea te puede decir, nosotros lo aprobamos, el gobierno tiene que ir a buscar ese dinero. Ya lo encontró. ¿Y ahora? Ahí venía, en los 250 millones que transfiguraron ayer en 197, venían 55 para el primer pago de planilla. Y eso fue el 2 de agosto que se les presentó. Entonces yo no creo que hay una moral de algún tipo que pueda justificar las acciones de la Asamblea Legislativa ayer. O sea, Paul, discúlpame, entonces a esa promesa de pagar la planilla de los micro, pequeños y medianos empresarios que estaba dentro de las medidas económicas del presidente Bukele, no se han logrado hacer ni un pago, ni uno, por falta, dices tú, de la ratificación de la Asamblea. No, y si está ratificado, lo que no está es asignado. Y ahora que lo asignaron, pero lo asignaron tergiversándolo para que ya no llegara nada al fideicomiso. Entonces, el gobierno diseñó un mecanismo, la Asamblea le aprobó los fondos para ese mecanismo, el gobierno propuso la ley para la operación del mecanismo, que es el fideicomiso, la Asamblea se lo aprobó, y a la hora de los quíuboles, cuando el gobierno le lleva los préstamos para aprobar, para meter el dinero al fideicomiso, para poder repartirlo a la gente que lo necesita, la Asamblea le dice, no se lo doy. O sea, si a usted le está chillando la tripa ahorita, no es por culpa del presidente, es porque está Arena, FMLN y PDC en un solo contubernio para dañarlo a usted, porque piensan que al dañarlo a usted no va a votar por el equipo del presidente Bukele en febrero. Esa es básicamente la conclusión que ellos han llegado. Esa es la intención de ellos. Y eso no es justo, porque no pueden jugar con la salud, con la economía de la gente. En Conamipe tenemos un call center muy grande y recibimos llamadas todos los días, pero cientos de llamadas, de gente, algunos hasta llorando, no sé qué hacer. Claro. Y con todo respeto, o sea, si fueran militares los estarían llamando traidores a la patria. Y creo que esa es la única pena de muerte que hay en el país. Pero yo creo que estos diputados tienen que entender que están traicionando su patria. O sea, no hay otra explicación. Si dicen que el gobierno no ha entregado suficiente información, por Dios, ¿cuánta información tienen que entregar? Ustedes ni siquiera son contralores del Estado. Para eso está la Corte de Cuentas. Ya tienen a los magistrados que ustedes acaban de poner ahí. El magistrado WhatsApp, ¿cómo es que se llama? Ansora. Él ahorita ya está dando información, aunque sea, ¿cómo se llama? Confidencial, porque solo son observaciones. Ni siquiera se ha terminado la investigación, pero él ya está dando información. Entonces la Asamblea Legislativa no tiene el derecho de fiscalizar de esa manera o de condicionar a ese nivel de detalle, y mucho menos el derecho de asignar cosas que no están en el presupuesto a presupuesto. Paul, voy a hacer una pausa, pero ¿cómo se va a hacer con este montón de empresas que están prácticamente muertas, Paul? Ya estás explicando bien y tú estás pasándole la responsabilidad directamente a la Asamblea Legislativa. Hay 3 personas que tienen la respuesta a eso, y se llaman Rodolfo Parker, Nidia Díaz y el señor Reyes, Carlos Reyes. Ellos son los jefes de fracción de Arena, FMLN y PDC, y ellos son los que están en el triunvirato que maneja el bloque.
Ese bloque ya no es oposición, es obstaculización. Esa es la estrategia que ellos tienen. Entonces a ellos hay que hacerles esa pregunta. ¿Son los responsables de que no se concretice esto? Pues ellos son los que mandan en sus fracciones. O sea, en la votación de ayer hubieron 8 votos en contra y 3 abstenciones. Gente que obviamente no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo anoche. Pero 61 votos a favor. Y esos votos a favor eran FMLN, Arena y PDC. Perfecto. Te dejo planteado, Paul, vas a tener más problemas. Si te están llamando insistentemente al call center de CONAMIPE, hoy vas a tener más problemas porque hay gente ahogada, como tú dices, sí. Gente que inclusive está diciendo, Paul, llorando, y eso es muy lógico pensar que muchas empresas han cerrado, que muchas empresas le han dicho a sus empleados, pequeñas empresas, medianas empresas, que dicen, mire, no podemos, me descapitalicé, porque mucha gente fue muy solidaria, por eso hay que decirlo, como este amigo que me llamó diciéndome, yo le pagué 2 meses a mi gente, pero ya no pude seguir. O sea, la misma recesión económica que hemos comenzado a vivir, como dicen, hay dinero, pero la gente, tal vez mucha gente no lo tiene para poder reactivar totalmente la economía. Yo te pregunto eso, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el rol tuyo con las micro, pequeñas empresas sobre este tema? Y también te voy a preguntar, ¿qué has hecho en estos días que no te han dado ese dinero, pero que tú, como CONAMIPE, ¿qué has hecho? Eso te pregunto. Paul Steiner, mi invitado esta mañana de jueves. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. El Salvador se prepara para un nuevo evento electoral. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en unas elecciones legislativas y municipales que marcarán un antes y un después en la configuración del mapa político de nuestro país. Seguiremos de cerca el recorrido del calendario electoral, así como las propuestas y perfiles de los candidatos, en Radar Electoral. De lunes a viernes desde las 8 p.m. por la señal de TVX. Sistema Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, me acompaña esta mañana. Estamos analizando un poquito la situación también de los micro, pequeños y medianos empresarios. Después de tanto tiempo estar parados, cómo reactivarse. Se dice, miren, no nos hemos levantado del todo. Inclusive los comercios de comida están a medio gas, como decimos, para casi todo el mundo a medio gas, pero hay gente, estamos frente al peligro también de cierre de empresas, estamos al peligro también del tema de la banca, el financiamiento que reciben muchas empresas, y yo creo que lo estoy viendo así, tiene grandes retos. Tremendos. Tiene grandes retos. ¿Cómo estás viendo la cosa? Mira, tremendo. Ahorita, desafortunadamente, el futuro es tan incierto en relación al financiamiento del fideicomiso, que el fideicomiso era la gran apuesta para poder ayudar a miles de empresas. Gracias a Dios, Bandesal tiene varios fondos disponibles para poder seguir apoyando. Mientras tanto, el Banco Hipotecario en particular está haciendo un gran trabajo con fondos que tiene para apoyar hasta la señora de canasto para arriba. ¿Cuánto tendrá de dinero Bandesal y el Banco Hipotecario para poder aguantar esta carga? Honestamente no tengo la menor idea en relación al total de patrimonio disponible para poder prestar. Pero sí hay fondos destinados para este rubro. Sí sé que hay fondos destinados para apoyar a la micro y pequeña empresa y la mediana. El problema, recordémonos que la mediana y la grande normalmente se financian de los bancos comerciales, y ellos tienen amplia liquidez.
O sea, hay 13 mil millones de dólares de dinero en depósito con esos bancos. O sea, pisto tienen para prestar. Sus condiciones son medio yuca. Y ahí es donde está el problema, el acceso a ese dinero. Pero las medianas y las grandes cumplen y ellos pueden. El dolor está en la micro y pequeña. Los trabajadores por cuenta propia, que necesita, la señora del canasto, que necesita 100 pesos aquí, el microempresario que necesita $1,000 allá, el pequeño empresario que necesita 10,000, 15,000 dólares para su maquinaria. Hay un montón de empresarios pequeños que se están enjaranando más con sus tarjetas de crédito para seguir adelante y, como tú decías, están caminando a medio vapor, ¿verdad? Pero ese medio vapor de ventas que están logrando ahorita no es suficiente para cubrir su nivel de break-even, ¿verdad? De su punto de equilibrio. Entonces, están usando sus tarjetas de crédito para cubrir el subsidio que le están dando personalmente a sus empresas para cubrir ese vacío. Entonces, si no vienen estos dineros del subsidio a planilla, si no vienen préstamos blandos a 3% con un año de gracia, por Dios, nunca antes visto en El Salvador. Pero ¿por qué? Creo que es importante también reconocer por qué no quieren aprobar el dinero para esos préstamos en la Asamblea Legislativa. Recuérdense que aquí no es el que se mueve, el que uno que hay que ver, sino que el que tiene los hilos detrás, ¿verdad? ¿Quiénes tienen los hilos detrás de estos diputados? Sus financistas. ¿Y quiénes son los financistas? Gran capital, gran empresa y los banqueros. Esos banqueros no quieren competencia de 3% con un año de gracia. La banca en El Salvador no quiere eso. Decime cuál banco en El Salvador de la banca comercial tiene préstamos a 3% con un año de gracia por 10 años. ¿Ah? Yo creo que ahí está la respuesta. Pero yo te pudiera decir, Paul, y entonces, el banco hipotecario, el banco agropecuario, el Bandesal, ¿por qué no salen al rescate si tienen fondos para...? Eso es lo que están haciendo. O sea, ahorita te doy un ejemplo. Hasta las cooperativas y las financieras no reguladas, hay algunas que están cobrando 60-70% anual de interés. El banco hipotecario, 15, 20 máximo. Entonces, ¿qué te dice eso? El banco estatal está haciendo un mejor trabajo. Bandesal tiene fondos de algunos préstamos que lo está dando al 6% si son proyectos verdes. Mira, Paul, aquí te está mandando un mensaje. Dice Leonardo Laínez, te pregunta directamente. Dice, don Paul, fuera bueno que aclarara y sean sinceros con la información en torno al fideicomiso, ya que he ido a gestionar en Bandesal y ellos mismos me informaron que para financiamiento del sector emprendedor pedirán garantías, solvencias, fiador. La gran mayoría de los préstamos disponibles piden esas garantías porque quieren buscar la habilidad de pago y la garantía del crédito. Ahora, esas garantías usted no solamente la puede dar con algo que usted ya tiene. Podría ser su inventario, su maquinaria, podría ser su flota de vehículos, por ejemplo, podría ser sus cuentas por cobrar. Hay varias diferentes garantías. También usted puede poner un inmueble, por ejemplo, o usted puede comprar una garantía, ¿verdad? Ya sea pagar un par de puntos más de interés para que esa garantía venga del Estado. Bandesal le puede vender varios otros. Están las fianzas, ¿verdad? Que también están disponibles. Hay diferentes mecanismos. Yo creo que es importante reconocer que estos son préstamos. Esto no es una donación al negocio. Entonces, hay que reconocer que hay cosas que hay que hacer así. Esto no es un pago del gobierno para el empleador diciéndole, vaya, aquí esto no es reembolsable. Lo del dinero para las planillas del fideicomiso, eso sí. Eso es un regalo del gobierno. Bueno, es un regalo de ustedes mismos, porque obviamente nosotros todos los pagamos. Pero lo que estamos diciendo es, esos 280 millones no son reembolsables y usted lo único que tiene que hacer es demostrar la planilla que usted tenía en febrero. Y entonces, discúlpame, para ser preciso, Paul, entonces el tema
de una empresa. Yo tengo mi empresa y digo, bueno, yo he escuchado a don Paul diciendo de esto del pago de la planilla. Voy, pero ya explicaste que la asamblea no permitió esto. Sin pisto no se puede dar. Entonces yo no tengo opción. Ahorita no tengo opción. No hay opciones ahorita en relación al subsidio. Sí hay opciones en relación a préstamos, no al 3%. Bandesal tiene préstamos al 6% y otros así. En el caso de Bandesal, esos son préstamos para proyectos verdes, ¿verdad? En el caso del banco hipotecario, bueno, hay varios bancos, Bandesal, Fedecrédito, Hipotecario, Promérica y Banco de los Trabajadores Salvadoreños, que están operando en los fondos del BESI ahorita, que creo que lo explicamos la vez pasada que vine. Ahí está bien bonito el esquema. No andan a tasas bajas, son tasas competitivas. Creo que andan por 8 o 9% para el pequeño y creo que hasta el 15% para el mediano, para el micro. Pero estamos hablando de que el único requisito es que usted retenga el 70% de la planilla que tuvo en febrero y de ahí se comprometa a contratarlos de regreso cuando se componga. Pero son 2 años de gracia. 2 años de gracia, 7 años de préstamo. Eso es extremadamente buenas condiciones. Entonces, yo creo que mucha gente se basa en la tasa o se basa en que están pidiendo garantías. Perdón, pero nada en la vida es gratis. Claro. Entonces, uno en negocios tiene que sopesar lo que uno tiene que poner versus lo que uno va a recibir. Y eso es parte de ser es ser un emprendedor. Toda la vida de un emprendedor se basa en medición de riesgo. ¿Cuánto me va a costar lo que voy a adquirir? Al final del día somos inversionistas invirtiendo nuestro dinero en todo lo que hacemos. Por te quiero hacer una pregunta. De todo el sistema económico del país, ¿qué tanto se ha reactivado a este momento? Porque dicen, hay todavía algunas empresas, decía el economista Lemus ayer, hay todavía un sector que no se ha reactivado, pero tú tienes mejor información que nosotros. ¿Qué tanto por ciento de toda la reactivación económica, de ese movimiento comercial, industrial, qué tanto se ha reactivado en este momento? Bueno, creo que es importante primero ver que hay algunos rubros que le fue extremadamente bien durante cuarentena. Claro, ¿Okay? Supermercados, farmacias, seguros. Bancos. Estaba hablando con un corredor de seguros y me dijo, esta ha sido la mejor temporada para mí. He vendido una cantidad de seguros de vida increíble. Entonces, hay algunos que han estado muy bien. Hay otros que comenzaron a recuperarse bastante rápido el momento que comenzó la apertura. Algunas maquilas, por ejemplo, hubo un crecimiento de empleos del 8,000 y fichas en julio. Eso lo reportó el secretario Catán ayer. Y eso es buena noticia. O sea, hay algunos rubros que lo único que necesitaban era poder regresar a trabajar. Porque los pedidos ya los tenían, el flujo ya lo tenían listo para hacer, etcétera. Hay empresas que han logrado financiarse y con los préstamos que están ahorita, y lo único que necesitaban era más gasolina para el tanque y el carro ya comienza a andar otra vez. Pero hay otros como por ejemplo turismo que están en serios problemas. O sea, una gran cantidad de gente no está yendo a trabajar. ¿Los hoteles? Cerrados. Sí. Bueno, hay una gran cantidad de gente que no está saliendo. O sea, recordate que no tenemos visitas internacionales ahorita porque el aeropuerto y la frontera están cerrados. Entonces, todo el turismo internacional cerrado. Yo no conozco mucha gente que está saliendo a pasear en turismo nacional local ahorita. Sí, hay gente que se va a la playa, pero es porque tienen casa allá. Es más, muchos van a la playa y regresan con COVID. Felisa Cristales lo estaba reportando el otro día, se fue a la playa y regresó con COVID. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo de la pandemia ahí está sumamente tangible para todos. Eso no se ha ido. Solo porque abrimos la economía, no se ha ido. Entonces, la reinfección ya está comprobada. Te va a durar 1 mes, 2 meses los anticuerpos de la última infección, ¡pum!, puedes caer otra vez. Estaba en una reunión de la OCDE hace unos días, hace unas semanas, y la representante de Ecuador reportó que tenían 24 cepas de COVID en Ecuador. La BBC de Londres publicó un estudio hace otras semanas
y dijo que ya todos los países del mundo tenían por lo menos 6 cepas. Entonces el chance que te dé COVID con una cepa y de ahí 4 meses después te infectas con otra cepa, ahí está. Pero mira, Paul, así hablándolo francamente, si yo soy un microempresario que estoy hasta aquí ya, y te escucho, te puedo llegar a decir, ¿y usted está queriendo que yo me quede otro mes en mi casa? No. Ya no puedo, ya no aguanto, te podría decir yo. Es que quedarte otro mes en tu casa, si todos lo hubiéramos hecho, hubiera bajado aún más las infecciones. Pero tenemos una gran bendición, creo que es la mejor manera de llamarlo, y es el hecho que desde la fecha que el presidente llamó al día de oración hasta la fecha, han bajado dramáticamente las infecciones. Entonces, no que se han ido las infecciones, no que han desaparecido, han bajado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es volverse más cuidadoso. Ahorita no es cosa de regresar a casa, ya es muy tarde para eso. Entonces, lo que necesitamos ahorita es cuidarnos súper bien, cuidar al proveedor. Un vendedor por cuenta propia me lo estaba diciendo el otro día en una reunión. Y me dijo, no, mire, es que yo tengo 4 prioridades. Cuidar a mis proveedores porque si los infecto no me van a vender. Cuidar a mis colaboradores porque si yo los infecto no me van a ayudar en el negocio. Cuidar a mis clientes porque si yo los infecto no van a regresar a comprar. Y cuidar a mi familia porque si ellos se infectan, pierdo todo lo que tengo. Y son las 4 prioridades de todo emprendedor. Entonces, la reactivación económica del país no está full. Está creciendo. Yo creo que es importante que estamos viendo un crecimiento de la actividad, creo que lento, pero está creciendo. Estamos viendo que ya está comenzando un poco de tal vez los negocios internacionales, los pedidos internacionales están creciendo. Gracias a Dios las remesas se han estado manteniendo. Ya estamos viendo que estamos arriba de lo que entró el año pasado. No con el crecimiento que tuvimos el año pasado versus el 2018, pero por lo menos arriba del 2019. Y quiérase o no, las remesas son una importante parte de la economía salvadoreña. Son tan importantes, son más importantes las remesas en su contribución al PIB que las exportaciones. Imagínate. Paul, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? Tú eres presidente de un consejo muy importante para el país, que a veces lo invisibilizamos, pero para mí, pues, y siempre te hago el espacio porque me parece vital el trabajo de ustedes como CONAMIPE. Pero, ¿cuál es tu visión? Como que pase, digamos, una catástrofe y de repente te quedas tú y empezás a evaluar qué te quedó, qué te quedó, qué quedó parado, qué quedó caído. ¿Tú te imaginas haciendo tu balance, Paul, como presidente de CONAMIPE, de las empresas que están en el suelo, de las empresas que comienzan a pararse y las empresas que nunca se cayeron? ¿Tú tenés claro ese panorama, Paul? Lo estamos viendo. No sé si me explico. Sí. O sea, es que tenemos empresas en diferentes estados de reactivación y de recuperación. Algunas que definitivamente no van a volver a abrir. Hay otras que lo único que necesitan es liquidez para comenzar a operar otra vez. ¿Y esto de las que no van a volver a abrir? Bueno, ¿qué tipo de empresas pudieran ser, Paul? Mira, es de todo. O sea, una empresa que... Hay gente que te ha dicho, mira, Paul, ya no. Te doy un ejemplo. Una empresa, no voy a dar el nombre o el rubro, porque es una empresa que creo que gente reconocería, pero tenían alto endeudamiento por el inventario que tenían. Tenían también una alta cuentas por cobrar, porque la gente se tarda en pagarte. Y tenían una operación no muy grande, pero suficiente importante para estar pagando todos los meses. Cerraron cuando el presidente dijo que deberíamos de irnos a la casa. Se mantuvieron durante todo este dime que te diré de inconstitucionalidades y todo. Decidieron acatar las recomendaciones del presidente en términos de las fases y básicamente se descapitalizaron totalmente. El inventario no está pagado totalmente porque tienen un montón de deuda para eso. Y lo consiguieron con préstamos. Y los bancos ya están comenzando a decir, ¿dónde está mi dinero? Luego tenés las planillas que siguieron pagando.
los empresarios dueños del negocio se enjaranaron personalmente para cubrir muchos de esos gastos. Y ahora las tarjetas de crédito y los bancos personales le están diciendo dónde está mi dinero. Y luego está el hecho de que los clientes que le debían un montón de dinero no se lo han pagado todavía, porque ellos están en el mismo barco. Entonces, todos sus ingresos parados. Ahorita que están tratando de vender, sí, pero a crédito. Y si tenés que vender a 30, 60, 90 días crédito, no te ayuda para pagar las deudas de hoy. Y dicen factoraje, sí, por supuesto, puedo facturar. Pero ¿qué pasa? Pierdo el 10, 15% del ingreso en el beneficio del factoraje, más los intereses por el tiempo que se tardan en pagarles. Entonces, ese tipo de empresa, algunos que ya colgaron los tenis. Hay otros que están esperando. Ya comenzaron a abrir, etcétera. Pero en esos que ya colgaron los tenis, habrá mucho desempleo, Paul. Bueno, ya vimos que hay 70 y pico mil empleados del Seguro Social que no están cotizando. 1.400 empresas que no están cotizando. Ahora, no se han ido, no se han desaparecido, no han sido liquidadas, pero una proporción va a terminar siendo liquidada. ¿Por qué? Porque no hay rescate. Entonces, regreso al tema de la Asamblea Legislativa. Entre más tiempo la Asamblea se toma, estos diputados, entre más tiempo se toman aprobando fondos para el fideicomiso, más tarde va a llegar la caballería. Pero mira, está bien, pues yo te entiendo esa parte, pero si digamos la Asamblea cumple así como ustedes quisieran, vas a rescatar, le vas a pagar planilla 3 meses o 4 meses a estas empresas, pero el problema no solo es pago de planilla, Paul. No, y ahí están los préstamos también para capital de trabajo, los préstamos para los informales, todo dentro del fideicomiso. Todo está ahí. Todo está ahí. Son $600 millones. Ahora, prestarle a una empresa comienza un efecto cascada, porque esa empresa ya tiene para pagarle a sus proveedores ya tienen para pagarle los de ellos. Es una cadena, y ese es el problema. No puedes ver a una empresa aisladamente, tenés que ver el efecto de todo el ecosistema. El consumidor final le paga al minorista, el minorista le paga al mayorista, el mayorista le paga al productor, el productor le paga al que le vende los materiales. Así, y es un ciclo que no para. Pero si tú le quitas a una parte de ese ciclo, un eslabón en esa cadena no contribuye, todos los demás se caen. Entonces, es el mejor ejemplo de un efecto dominó. Meterle gasolina a una de las empresas arriba en la cadena oxigena a todas las demás. Perdón, estoy mezclando metáforas, pero, o sea, básicamente le metes oxígeno a una aquí y todas las demás reciben oxígeno. ¿Por qué? Porque esta le tiene que pagar a esta le tiene que pagar a esta le tiene que pagar a esta. Y así es como funciona. Pero si tú de repente le cortas eso, el consumidor no está comprando suficiente, Sí. el minorista no está vendiendo suficiente, el mayorista no está vendiendo suficiente, el productor no está vendiendo suficiente y no hay suficiente materia prima siendo comprada. Entonces, todo en la cadena se cae. Todo es dinero, todo lo que viene es, no hay dinero, no puedo operar porque no tengo dinero, el otro no compra porque no tiene dinero. Todo se centra básicamente en el dinero. Ya nos explicaste bien esta parte. Dinero es la gasolina que hace que el motor funcione, sí. Sí. Ahora, tu trabajo tiene otra vertiente, digamos, como con AMIPE, ¿verdad? Y que no necesariamente pasan por solamente el dinero. Exacto. Con AMIPE, su rol es desarrollo empresarial. Nuestra labor es ayudarle a las empresas micros y pequeñas crecer suficiente para crear riqueza, para crear esa clase media que todos anhelamos. ¿Eso te da impotencia? ¿No te da impotencia eso de que la gente se esté tocando la puerta? Mire, don Paul, yo ahorita no necesito una capacitación, necesito dinero. Es que ese es el problema. Ahorita estamos haciendo un montón de diferentes cosas para ayudarles a meterse a diferentes canales. Por ejemplo, junto con el Banco Hipotecario lanzamos el proyecto de bancarización de la MIPE.
hay 70%, más del 70% de la población arriba de 15 años no tiene cuenta de banco. Entonces ahora el banco hipotecario está dándole una cuenta de ahorro sin mínimo de saldo y sin preguntarte hasta la magnífica, con una tarjeta de débito a todo aquella MIPE que necesite una cuenta de banco o que quiera una cuenta de banco. Y luego con esa tarjeta de débito te habilitan un POS para que puedas cobrar con tarjeta de crédito. Y encima de eso una pasarela que han desarrollado para que tú puedas poner tu sitio web y cobrar en venta por internet. Ese es un canal totalmente nuevo. Ese es el nuevo PayPal salvadoreño. Eso es increíble. Y con AMIPE, como la parte de la alianza, nosotros te desarrollamos el sitio web. Un curso de 6 semanas para todo empresario que quiera, micro y pequeño. Lo llevamos a través de esas 6 semanas, no solamente enseñándole cómo aprovechar un canal de internet, pero se le desarrollamos el sitio web gratis, con la pasarela de pago del hipotecario ya instalada, hasta el hosting por un año te lo damos. Y lo único que tú tenés que pagar es el nombre del dominio, que te va a costar entre 15 y 20 pesos. Claro. Mira, por eso, nada más para cerrar, a mí me quedó la inquietud que me dijiste de la banca comercial, la banca privada, digamos. ¿No ha contribuido entonces, o no está contribuyendo? Y el presidente y tú como presidente de Conamipe no se han acercado a la banca. Miren, señores, ¿cómo nos pueden ayudar? Tenemos un sector, un segmento del país productivo en el suelo. ¿No crees que es el momento como de, o por qué no se ha dado esto? Solo estoy imaginándome por qué el presidente no ha ido a hablar con la banca, por ejemplo, y decir, mire, no. flexibilicen esto, pues. No es que el presidente no ha ido a hablar con la banca, se está hablando con la banca todo el tiempo. Sí. Se está hablando ¿Sobre este tema? Sobre todos los temas, se está hablando con Avanza todo el tiempo. Y no quiero que me malentiendan, no es que la banca privada no está haciendo nada, es que cada quien tiene su sector. No, pues sí, pero el interés que puede cobrar un banco de eso, pero no. Los requisitos de manejo de riesgo de la banca privada, que ya la gran mayoría es internacional, no son salvadoreños, creo que solo un banco es salvadoreño, pero los requisitos internacionales y los requisitos de la Superintendencia del Sistema Financiero son tales que tienen que ser mucho más cuidadosos en el manejo del riesgo de la empresa, de la banca. Entonces, por eso es tan difícil el acceso a la banca privada. No es una banca de desarrollo, es una banca comercial. Entonces, esa banca no puede tener los mismos criterios, por ejemplo, que un préstamo que te va a dar Bandesal como una banca de desarrollo, ¿verdad? O un banco estatal como el hipotecario, que es parte del esquema del Estado. ¿Por qué van a ser ellos más competitivos? Porque obviamente parte de la idea es el apoyo del Estado. No son con fines de lucro, mientras que los otros sí son con fines de lucro. Entonces no tenés la libertad que tenés como un banco estatal de ser más flexible y ayudarle más a la gente. La banca privada está obligada a lograr un rendimiento en base a sus fondos, claro, y un nivel de riesgo, protección de riesgo, acorde a los fondos que tienen disponibles. Entonces, cada quien con su rubro. Claro. Ahora, hay algunos bancos privados en otras partes del mundo que se arriesgan más, pero eso es porque el entorno les permite hacerlo. Aquí en El Salvador no tenemos ese tipo de banco aquí. Entonces, sería bonito verlo venir. Los fintechs, por ejemplo, los fintechs son ese tipo de banco. Los fondos de coinversión son ese tipo de inversionista. Los fondos de capital ángel son ese tipo de inversionista. Los crowdfundings son ese tipo de inversionista, donde usas un gran montón de gente que arriesga $20 en vez de un poca gente que arriesga 20 millones. Y eso es lo que se ha desarrollado en otras partes del mundo para contrabalancear esa situación de protección de riesgo de la banca comercial. Amigo, gracias por venir con nosotros. Es un gran placer. Siempre es un gusto que esté con nosotros, Paul. Me encanta venir. Desafortunadamente hoy fue un día de malas noticias. La vez pasada les traje buenas noticias. No, pero nos has aclarado muchas cosas, Paul. Pero yo creo que una cosa es sumamente clara ahorita para todos los que nos están escuchando. Necesitamos cambiar la manera en que definimos la política en el país. Porque esa política está ahorita
ahogando a miles y miles de empresas, micros y pequeñas. Recordémonos que la micro y pequeña empresa es el 98% de todas las empresas del país. La gran mayoría de los ciudadanos salvadoreños, de los habitantes de este país, dependen de su sustento del éxito de esas 98% de las empresas. Si no las cuidamos, todos vamos a estar mal. Gracias a Paul Steiner por estar con nosotros. Te voy a dejar un reto, vamos a hacer otro programa muy próximo para que hablemos de las nuevas tendencias para levantarnos de esta situación. CONAMIPE debe estar pensando ya cómo plantearle a los micro, pequeños y medianos empresarios como las nuevas formas después de la pandemia, que todo el mundo ya las está comenzando a hablar, por lo menos, de cuáles son, ¿verdad? De acuerdo. Te vamos a invitar para que nos hables. A la orden. Gracias, Paul Steiner, mi invitado esta mañana de jueves. Mañana viernes viene Milena Mayorga, diputada independiente de la Asamblea Legislativa. Tiene muchas cosas que decir Milena, pues las va a decir mañana aquí en Encuentro con Julio Villagrán. Será hasta mañana. Por hoy pasen todos un feliz día. A continuación, Class Icons.